Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí en el Arboretum del Jardín Botánico. Nos da muchísimo gusto recibirles. Estar en persona aquí es un gran regalo. Y quiero comenzar primero, pues, por donde debemos de empezar, que es por los agradecimientos. Esta conversación que vamos a tener hoy es parte de un programa que estamos inventando entre dos cátedras y el Jardín Botánico, la Cátedra Carlos Fuentes, la Cátedra Maxau y el Jardín Botánico de la Universidad. Quisiera agradecer que no están con nosotros por distintos motivos a la maestra Nel Pérez, directora de Literatura UNAM, y a la maestra Julia Santibáñez, coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. De manera muy especial también a la doctora Susana Magallón, directora del Instituto de Biología, al doctor Arias, director del Jardín Botánico, a la doctora Patricia Magaña, coordinadora de la Unidad de Comunicación Pública de la Biología, a Carmen Cecilia Hernández, de la Coordinación de Divulgación del Jardín Botánico, y pues desde luego a nuestra invitada e invitado de hoy, a quienes presento a continuación. Natalia Durán, sus investigaciones y afectos buscan encuentros entre la micropolítica, el cine y la literatura. Ella escribe, estudió comunicación y filosofía en la UNAM, fue ganadora del 53 concurso Punto de Partida en la categoría de ensayo y del 9º concurso Fósforo de crítica cinematográfica. Sus textos se han publicado en distintos medios, entre ellos Tierra Adentro y Correspondencias. Actualmente es becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de ensayo. Y el maestro Enrique González Soriano, investigador titular del Instituto de Biología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, adscrito a la Colección Nacional de Insectos del Instituto de Biología y curador de la sección Odonata, la sección de libélulas de este jardín, con una antigüedad en la UNAM de 48 años. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes aquí y pues a mí me gustaría partir. Hay muchísimos temas y desde que uno llega al jardín botánico estás pensando y a mí me surgen miles de preguntas, llego y estamos aquí con la gente que conoce de esto, de las plantas, de los insectos y no paramos de preguntar. Entonces, bueno, a mí me gustaría empezar con ustedes dos hablando acerca de sus herramientas de trabajo. Me gusta mucho. Bueno, tuve la oportunidad de leer el ensayo con el que ganaste el concurso de Punto de Partida, Natalia, y hablas un poco ahí de tus herramientas de trabajo y de cómo lo haces. Y también me motivó mucho leer tu nota biográfica, Enrique, por esta noción de curaduría, cómo opera en la biología y en un espacio como este. Estamos en un arboretum, eso es muy lindo decirlo también, como nos han remarcado, han enfatizado mucho aquí la gente del Jardín Botánico, es un espacio que es entre un laboratorio y un museo, ¿no? Hay aquí una colección de árboles y eso, cómo se cura, cómo se hace esto, cómo se vuelve eh, esto entre museo y laboratorio, ¿no? Y bueno, pues si quieren, comenzamos contigo, Natalia. Muchas gracias, Tania. Y bueno, obviamente no puedo no agradecer. La verdad es que es una locura estar aquí en este espacio a la intemperie, con todo lo que ello tiene de potencia para pensar, creo, y más en este tiempo tan urgente de pensarnos también como a la intemperie y lo que eso significa. Y nada, estoy muy agradecida con la cátedra también por la invitación y la posibilidad de este espacio también para los organizadores. Estar aquí, por supuesto, también con el maestro Enrique. Así que, bueno, creo que también vamos a ver qué sale de esto, ¿no? Siempre es complejo, creo, pensar en los entrecruces, ¿no? Porque justamente allí es donde creo que surgen las diferencias, ¿no? Y creo que las diferencias siempre dan como para pensar, ¿no? Cuando Tania me contó que íbamos a hablar como esto de las herramientas de trabajo, siempre es como difícil, de pronto uno como que solo hace las cosas y hacer este proceso de hacerte consciente tiene como otro movimiento, ¿no? Entonces sí me detuve a pensar y dije, ¿cómo es esta forma de proceder, ¿no? Quizá como un proceso heurístico, porque para mí la escritura tiene que ver con un descubrimiento y sobre todo la escritura ensayística, ¿no?
Entonces, bueno, creo que para mí sí parto como de algo que siendo como muy sincera, como con mi corazón, es que parte de una inquietud y de algo que me provoca, ¿no? Como que me cuestiona, me obliga a hacerme preguntas, ¿no? Para mí algo central que tiene que estar en la escritura tiene que ver con los afectos, con este concepto de este filósofo que fue Baruch Spinoza, racionalista, pero también bastante pirado, que para el siglo XVII ya estaba diciendo cosas que ahorita estamos discutiendo nosotros, por ejemplo, sobre el cuerpo. Entonces, pues para mí tiene como este lugar fundamental pensar que no hay como estados acabados de vida, ¿no? Como que siempre estamos en un tránsito de una cosa a otra. Eso es un poco el concepto de afectos, muchas veces como mal entendido, como si solamente fuera una sensación. No, para mí se trata la escritura justamente a partir de algo que me hace ser otra persona, ¿no? Que me pone en cuestión y que me hace moverme. O sea, justamente un afecto estaría como en ese punto, como esas experiencias, ¿no? Como sensaciones que nos hacen cambiar de lugar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí creo que también hay una cosa como con la escritura ensayística, porque yo creo que pues el ensayo puede ser ese género, quizá el más difícil de definir, ¿no? Como que no tenemos estas largas conversaciones como sobre qué es la poesía, qué es la narrativa. Con el ensayo todo el tiempo nos estamos peleando y nunca llegamos a un acuerdo, lo cual también es interesante, creo, porque podríamos decir, ¿no? Como que es esta construcción de relaciones, pero también un poco tiene de autoficción, de relato, de investigación, ¿no? También puede ser un mero método de descubrimiento. No sé, quién sabe qué es el ensayo, pero bueno, dentro de las cosas que yo creo que sí podemos decir es que es, digamos, como un género que procura una mirada distinta. Como que yo creo que nos exige, y en tanto yo creo que hay una potencia como estética y política interesante, a voltear hacia otros lados, ¿no? Pensar que un elemento no está unido a otro y que el ensayo permita construir esa relación, yo creo que es como una potencia de pensamiento, y eso sí podría ser como algo, pues quizá algo particular, aunque no único, del ensayo, ¿no? Y bueno, eso creo que permite como desentrañar tramas más complejas. Por ahí como que trato de pensar, no sé si llamarlo herramienta, pero bueno, quizá un método como de aproximación al mundo que se permite a través de la escritura. Y sobre todo decir eso, que creo que las preguntas que yo trato de hacerme cuando escribo tienen que ver también como con un trayecto, ¿no? A mí me gusta, muchas gracias. Esto es la intemperie, ¿no? Justo esto es la intemperie. Gracias. Como pensar que exacto, me gusta mucho esta idea de Ezequiel Martínez Estrada, de que la búsqueda misma crea la materia del hallazgo. Creo que la escritura ensayística funciona justamente de esta manera, y también algo que me gusta mucho del ensayo, desde dónde se pueden plantear las preguntas, es una cosa que dice Amador Fernández Sabater como en forma un poco irónica, pero me gusta mucho, la promiscuidad teórica, ¿no? Porque realmente eso significa como que puedes agarrar de un lado y de otro, y eso es parte como de lo que da, creo, la potencia de la escritura. Entonces, de pronto me encuentro leyendo un libro del siglo XVI, y de pronto un herbario también puede ser, exacto, como del siglo XIV, y eso qué tiene que ver, ¿no? Pero también estos libros que se preguntan por, pues eso, por no sé, poesía también sobre insectos, es decir, una aproximación al mundo natural puede estar allí, pero también desde preguntas filosóficas, y traer autores que puede que no tengan nada que ver entre sí, pero se trata como de construir esos vínculos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante que las preguntas desde la literatura, que creo que es desde donde estoy tratando de partir, no tienen como un suelo fijo, y ver eso como una potencia en vez de un problema, ¿no? Creo que muchas veces eso es algo como en Occidente que está como muy, pues eso, creo que Occidente se funda como en las identidades fijas, y una forma de ir contra eso creo que también es pues ser promiscuo teóricamente. Me gusta esa idea. Y por supuesto también algo más que creo que para pensar el ensayo, no solamente como en este sentido de eh, eh, como algo un género literario emparentado únicamente con la realidad, hay algo que yo creo que siempre está también jugando con la ficción, ¿no? Creo que también es un género de ficción, y ver como las potencias que puede tener el decidir
contar una cosa quizá antes que otra, o sea, qué artimaña podría haber ahí, o también pensar que es un juego de la imaginación, que eso que estamos diciendo no siempre apunta a un realismo y que eso es a veces más importante que sí decir, digamos, en un sentido como solemos usar la palabra verdad, ¿no? Solamente me gustaría añadir ahí como algo muy bonito que dice Werner Herzog, este director alemán nómada loco de voz profética. Como es, él tiene esta idea que dice como que lo habla sobre el cine, pero yo creo que también nos ayuda a pensar la literatura, ¿no? Como el cine de hechos y el cine de verdad, él dice, ¿no? Y él dice que el cine de hechos es como esta cosa que dice que es como la verdad de los burócratas, ¿no? Como siempre una cosa emparentada con un realismo y con un afán de parecerse a una realidad, pero realmente él dice, pero la verdad solamente puede ser alcanzada a través de la imaginación, de la invención. Y yo creo que eso también tiene que estar en la escritura y me parece interesante dotar al género ensayo un poco por ahí. Pero bueno, después podríamos decir otras cosas, ya me cansé. Escucharme a mí, auxilio, no. Por favor. Gracias, pues buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es en realidad una experiencia nueva participar en este tipo de reuniones en donde se mezcla la literatura con cuestiones de ciencia y en este caso de la biología. A lo mejor no mi comentario aquí no es tan estructurado como el que nos dio Natalia, pero voy a tratar de hablar un poco desde mi perspectiva como biólogo. La cuestión de las herramientas de trabajo, pues como entomólogo y ante todo como biólogo, pues nuestras herramientas de trabajo son los seres vivos. Y muchos de nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a cuestiones de clasificación de la diversidad de organísmica que existe en nuestro planeta y a partir de ahí nos vamos especializando porque no podemos estudiar todo, digamos, en ciertos grupos o ciertas familias de organismos, porque es poco probable que un biólogo conozca de todo. Me llamó la atención cuando pusieron creo que le dicen flyer o que decía especialista en insectos. En realidad soy entomólogo, pero los insectos es un grupo enorme y yo particularmente trabajo con un grupo pequeño, muy pequeño dentro de los insectos, porque los insectos se calcula que hay alrededor de 1 millón de especies descritas, pero acabo de leer un artículo de las avispas parasitoides donde se cree que hay todo un universo ahí oculto, y para el caso de las microavispas parasitoides podríamos esperar hasta alrededor de 750,000 especies no descritas solamente de avispas parasitoides. Pero bueno, los insectos es el grupo dominante, los van a encontrar en todos los biomas de la Tierra y obviamente pues son más abundantes en las regiones tropicales. Entonces, bueno, las herramientas de trabajo son los organismos, están constituidos en poblaciones, y en el caso nuestro, o en mi caso que estudiamos taxonomía, pues lo que queremos conocer es la diversidad de los grupos que conocemos. En este caso, yo me aboco al estudio de las libélulas de México. Odonata es un grupo, es el nombre científico que se le adscribe a las libélulas, y
esa es mi herramienta, digamos, de trabajo. Y para hacer esto, bueno, pues tenemos que allegarnos, digamos, porque en el Instituto de Biología están las colecciones nacionales tanto de plantas como de insectos. Entonces tenemos que allegarnos y procurar tener la mayor representatividad de especies de cualquier grupo dentro ya sea del herbario o de las colecciones zoológicas nacionales. Entonces, nuestra tarea, digamos, es hacer una especie de inventarios como los que hace el INEGI, por decirlo así. Vamos, hacemos un muestreo, conocemos qué especies habitan en el estado de Colima o en el estado de Jalisco, pero para ello necesitamos pues traer a los organismos, revisarlos con cuidado y allegándonos la literatura especializada, y una vez hecho esto ya le podemos dar un nombre a la especie a la cual pertenece el organismo X. Entonces, de esta manera, digamos, ya sabemos cómo se llama y después ya lo que queremos saber es dónde vive. Entonces, pues para ello, cada vez que salimos al campo, pues tenemos que tomar una serie de datos que son muy importantes para cualquier biólogo, botánico o zoólogo, que son las coordenadas geográficas, el lugar donde vive, es decir, hacemos todo un inventario de dónde se encuentra esta especie y ya posteriormente podemos decir, pues es fulanita de tal especie, está distribuida mayormente en las selvas secas, en los bosques tropicales, pero digamos, todo esto es un proceso que se inicia desde la recolección, traer al laboratorio los ejemplares, posteriormente la identificación de los ejemplares, haciendo uso de pues las herramientas necesarias, microscopios, etcétera, etcétera, la literatura especializada, y ya finalmente todo ese material entra a los acervos de nuestras colecciones donde se encuentran depositados, y aquí es como les decía, las colecciones más importantes de plantas y de animales se encuentran en el Instituto de Biología. Gracias. Muchas gracias a Enrique y Natalia. Y bueno, creo que es muy buen pretexto hablar de los nombres y de esta idea de estudiar a los insectos, relacionarlo con tu ensayo, con el ensayo con el que ganaste punto de partida, que es un ensayo en donde además haces una constelación muy hermosa de autores, desde Ida Vitale, Pablo Soler Frost, Buffon, en fin, pero desde una voz muy tuya, ¿no? Una voz además, pues, como afectada por el inicio de una pandemia que no sabíamos a dónde nos iba a llevar, y cómo además creo que es una voz que resuena con un fenómeno pues muy interesante que noto en la literatura y en el arte, como esta agencia muy decidida de como desembarazarnos del excepcionalismo que hemos enarbolado como humanos en el planeta, y que nos ha traído un poco, o que nos ha traído al desastre en el que estamos. Y entonces vemos proyectos en lo literario y en lo artístico tratando de salir, de huir un poco de ese excepcionalismo y de tejer relaciones, por ejemplo, interespecie, o de venir vegetales, de experimentar otras formas de ser, y eso tiene que ver con cómo nos enfrentamos con el otro y con este otro que es el insecto, y pues sí, de pronto parece que tenemos también mucho interés en descubrir vida fuera de la Tierra, pero hay estas vidas interesantísimas, infinitamente interesantes, que nos rodean y que, como dices, es el reino dominante, ¿no? Es como, son muchísimos. No sé, quisiera que nos platicaras acerca de tu ensayo y de esa experiencia. Sí, creo que
creo que también es bonito, creo que hay ahí puntos de encuentro, aunque de pronto parece como que Enrique y yo estamos en dispositivos bien distintos. Creo que hay algo ahí que es punto de encuentro y es la pregunta por el nombre, ¿no? Eso creo que también es algo que, que se contesta desde lados diferentes, pero hay una búsqueda por aprender algo, ¿no? Quizá yo siento que desde la escritura ensayística podría ser un poco contrario a algo especializado, tal vez. Sería, para mí escribir tiene que ver también como con buscar definiciones provisionales, ¿no? Y siempre establecerse como en ese lugar de, bueno, esto por ahora, ¿no? Creo que aquí encontré esta relación, vamos a ver hasta dónde funciona, ¿no? Pero siempre creo bajo eso también creo compartido quizá con la ciencia, atravesados por el asombro, creo, y también como por la maravilla un poco de que el mundo sea. Entonces, bueno, creo que el caso de mi texto más bien como que ejemplifica la pregunta que hacías antes sobre la herramienta del ensayo. Dije, no, pues no sé en general cómo escribo, pero en este caso específico quizá haya como un trayecto un poco más claro. Y bueno, como siempre, el pretexto o digamos la anécdota de un texto, pues en realidad solo es un pretexto para decir otras cosas, ¿no? Yo siento que a veces es como lo menos importante, pero bueno, digamos como decía Tania, fue un viaje que hice con Diego, aquí presente, alias Escargot. Ya se develó el misterio de que no es una persona no humana como pensaba Tania, sino que ahí está. A que alce la mano, dice. Escargot. Pensaron que era un gato o un perro, pero bueno, es él. Bueno, creo que simplemente es como un guiño, porque ese es el narrador de su novela Desagüe. Entonces yo dije, bueno, vamos a ponerle otro nombre y pues ese me gustó, ¿no? Entonces, bueno, pero esto también para decir que también para mí hay una cosa importante siempre cuando escribo, retomando lo que contaba al principio de la importancia de lo afectivo, ¿no? Como que ahí está, para mí, lo que mueve también mis afectos, ahí está también mi escritura, ¿no? Entonces, bueno, decidimos salir de la ciudad a la mitad de la pandemia porque teníamos miedo, porque queríamos huir, ya no me acuerdo, porque todo estaba cerrado y no podíamos, no, pues estábamos ahorrando mucho porque había desabasto de chela, entonces, bueno, pues de pronto pudimos irnos a Oaxaca, más fácil de lo que parecía. Y nos quedamos 2 semanas en una casa, en un lugar, digamos, como apartado, ahí en San Pablo Etla, un lugar boscoso. Y entonces, bueno, es este lugar absolutamente ajeno a la metrópoli, ¿no? Ajeno, digamos, en tanto función, digo, tampoco es que fuera absolutamente rústico, digo, tal vez decir totalmente ajeno a la metrópoli sería un poco injusto de mi parte, pero bueno, donde hay una dinámica distinta y donde lo que se mueve alrededor es distinto, ¿no? Entonces, para mí, fue como un encuentro de pronto muy, muy fuerte con un montón de insectos que yo no estoy acostumbrada a vivir en mi cotidianidad y sobre todo las arañas, ¿no? Arañas como de este tamaño que precisamente no están al lado de mi cama, no estoy acostumbrada a eso. Entonces para mí eso fue como que me hizo pensar, ¿no? Me hizo pensar, digo, obviamente ahí lo narro un poco en el texto, que mi primera impresión fue pues morir de miedo, ¿no? Entré en pánico total. Y dije, a ver, después de que ya, digamos que sucumbimos al pánico, o sea, sí, ahí cuento un poco, lo siento, una disculpa, porque sí, la primera vez que vi una araña, sí, con alevosía y ventaja fui sobre ella. Después ya no, es un pésimo lugar para decir esto, lo siento mucho. Pero lo que pasó fue que ese gesto me hizo pensar, y creo que eso fue como lo que destapó todo. ¿De dónde viene mi miedo? O sea, ¿por qué? ¿De dónde se funda eso? ¿Por qué tengo esa relación tan justamente de imposición sobre el mundo? O sea, ¿qué me pasa, no? Y entonces eso me llevó a hacer también como una pequeña investigación, por un lado, en esta historia personal, de decir, a ver, ¿no? Si yo, desde que soy niña, como que recuerdo también que mis papás estaban bien asustados cuando de pronto había un insecto, y dije, ok, también por ahí viene algo, ¿no? Pero también indagar un poco en la posibilidad como histórica, quizá de comprensión sobre la ciencia, o también desde la literatura. Dije, ¿dónde viene esta idea de que insectos igual a miedo, ¿no? Insectos igual a corre, pánico, ¿no? Y creo que hay muchísimos referentes, ¿no? Como en cine,
por ejemplo, por supuesto, ahí está. Pero de pronto a mí también me intrigó, y más bien, ¿no? Eso sí debo decirlo, eso es como triquiñuela, creo, de la escritura también de ese ensayo. Lo que yo cuento sobre Buffon, yo lo sabía desde antes y también quería como un pretexto para ponerlo en un texto porque me parecía muy interesante. Y bueno, creo que no puedo perder como también la oportunidad un poco de contarlo aquí, ¿no? Porque yo me preguntaba, ¿de dónde viene también esta historia que nos narramos sobre una supuesta maldad inherente a los insectos, ¿no? También los insectos pensados como esta alteridad irremediable, ¿no? Porque sí es una forma de alteridad total con nosotros, ¿no? Parece que no hay nada que nos emparente a simple vista con ellos, ¿no? Entonces, ahí fue como un pretexto, por eso decía, para meter también cosas que yo había tratado de pensar en otro momento, y es como esta, pues sí, como rastrear posibles orígenes, pensando que si todos los discursos de algún modo son o parten de una construcción artificial, digamos, incluida la ciencia, en tanto también hay personas atrás decidiendo cosas, pero bueno, eso creo que conforme el paso de los años se ha buscado justo este afán de, pues eso, de que sea una cosa más objetiva. Lo digo porque para mí fue muy impresionante darme cuenta de que la historia natural de un ilustrado, como fue el conde de Buffon, que tenía una peluca empolvada, y eso lo hace también un personaje gracioso, no sé por qué quienes usan pelucas, y tiene esta historia natural, 44 volúmenes, donde hace descripciones preciosas de un montón de minerales, de aves, de reptiles, unas descripciones poéticas en realidad, ¿no? Pero también tiene este volumen tenebrosísimo de donde habla de la historia de América, ¿no? Entonces es como inevitable, creo también para la época, no podría como sacarlo de época, pero bueno, para mí fue un hallazgo justo desde esta mirada ensayística, creo más bien, donde se describe, digamos, la historia de América, porque bueno, se está proponiendo como una historia de las diferencias entre América y Europa. Y América, bueno, pues según Buffon también, es un continente pues muchísimo más joven y por ende, digamos, es como toda esta estructura, digamos, de pensamiento donde lo nuevo tiene que ver con lo acuoso, ¿no? Y con lo putrefacto, ¿no? Entonces, eso era como explicación extrañamente suficiente para decir que América, y solo desde una intuición, así quién sabe, no queda muy claro desde dónde, pero bueno, este texto se asume como un texto de historia natural precisamente, donde América estaba lleno de insectos gigantes, eso decía Buffon. América es un lugar lleno de insectos gigantes, es un lodazal, ¿no? Digamos, como en esta historia de esta América, digamos, como un poco previa a cierta cosa más civilizatoria, donde pues eso, como que solamente hay insectos y culebras, ¿no? Todo está como podrido, empantanado, ¿no? Hay una relación allí como con lo recién nacido, y también esa era la razón como para Buffon para explicar por qué en América las especies, incluidos por supuesto los hombres, solamente los hombres, son menores, ¿no? Son inferiores. Hay una inmadurez mental y física que se explica a través de una concepción de la naturaleza, ¿no? Entonces a mí me pareció absolutamente impresionante como ver esta explicación, ¿no? Como estos animales que tienen una inferioridad, además con una inferioridad pensada desde una construcción absolutamente ficticia y rarísima, diciendo como de no, es que allá no había estas especies grandes como aquí en Europa, que teníamos al león, que era como súper noble, ¿no? A diferencia de los insectos que se reproducen pavorosamente porque pues la fecundidad tiene que ver con garantizar la supervivencia, y pues son especies menores que piensen esto también, este criterio cómo se puede aplicar, por ejemplo, para un racismo, clasismo tremendo, para pensar en estas poblaciones también en personas, ¿no? O sea, como que ese mismo criterio aplicado a personas. En fin, eso fue como un hallazgo para mí en particular, un hallazgo como conceptual desde una mirada que no tiene que ver precisamente con la historia o con la ciencia, y yo dije, pero ¿qué es esto, no? O sea, este racismo sostenido desde un discurso ilustrado, que por cierto Buffon fue una inspiración para Darwin, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, también como por estas apreciaciones que yo les decía. Entonces no se trata como de moralizar este tipo de cosas, pero bueno, fue como que preguntarme por mi propio temor, como que llevó a hacerme estas otras preguntas que
me llevan a textos tan distintos, ¿no? Entonces, como decía Tania, también encontré este libro de Pablo Soler Frost, Oriente de los insectos mexicanos, este escritor mexicano vivo también, en activo, muy prolífico y que también trabaja como géneros literarios súper distintos, como yo tratando de buscar también la literatura, cómo contestaba esa pregunta, ¿no? De cómo relacionarnos un poco con este miedo, pero bueno, entonces, bueno, por ejemplo, este ensayo de Pablo Soler Frost es muy interesante, ¿no? Como que entrecruza una historia del mundo mesoamericano, también con ejemplos literarios, ¿no? De poesía, de psicoanálisis, pero también un poco, digamos, como de historia ambiental, el lugar que han tenido los insectos aquí en México. Entonces, encontrar como ese ejemplo, ¿no? ¿Cómo ha sido nuestra pregunta por ahí? También otro, este libro tan lindo de Ida Vitale, esta escritora uruguaya que la recordamos más por ser poeta, pero también era una gran ensayista, y en este libro que se llama De plantas y animales, pues ella ofrece como pequeños ejemplos literarios que ella, pues sí, como ejemplos literarios para pensar animales, para pensar como distintas especies, ¿no? Y me interesa mucho estos ejemplos de libros donde una mirada de naturalista de algún modo se fusiona con una, pues eso, con una mirada más literaria, ¿no? Entonces, bueno, un poco como que por ahí fue, ay, no te preocupes, yo los recojo, no te preocupes. Gracias, Tania. No, bueno, tenía que traer hojas, ¿verdad? Entonces, nada, como que ese trayecto fue como descubrir cosas y fue a partir de algo personal, pero bueno, ya derivó en una pregunta que se atrevió como a tocar temas de filosofía, de ciencia, insisto, desde una mirada literaria. O sea, creo que no hay siempre esa profundidad conceptual como puede haber si partes desde la propia disciplina, pero creo que eso es lo que hace rico a la literatura también, ¿no? Esto me refería un poco con esa promiscuidad teórica, ¿no? Entonces, bueno, sí, solamente adelanto que un poco también el hallazgo no hallazgo del ensayo, porque digo, también es un poco truculento y es parte como de establecer así la argumentación. O sea, después en el viaje mi relación con las arañas fue muchísimo más amable, no hubo ninguna otra muerte, no se preocupen, pero bueno, se trataba como de eso, de ponerse a uno mismo en cuestión, que creo que de eso también se trata siempre el ensayo, ¿no? Me gusta mucho tu ensayo porque no es como, que también es muy válido, pero no es como yo sé de esto y sino es como desde un asombro, desde el asombro, desde el miedo, desde este enfrentarse a la otredad, ¿no? No sé si quisieras comentar algo. La verdad, cuando me invitaron no sabía exactamente por dónde iba a ir esta discusión, pero una de las cosas que quise conocer un poco más, y por supuesto que leí el ensayo de Natalia, me llamó mucho la atención de que Natalia nos narra estos descubrimientos de organismos que se fue encontrando en este viaje a Oaxaca, pero no nada más se queda en el asombro de encontrarlo o en el miedo de encontrarse una araña ahí junto a su cabeza en la recámara, perdón, sino que va más allá y al final ella nos dice que aunque en un principio ella pensaba que todos eran insectos, pues indagando se dio cuenta que encontró aparte de los insectos un 100 pies por ahí que si no lo hubiera encontrado lo hubiera seguido considerando siempre como un insecto, ¿no? Entonces, esta búsqueda de ella de no quedarse ahí es muy interesante y simplemente, bueno, para los que no saben o simplemente voy a dar aquí un detalle. Los insectos, les decía, es el grupo más numeroso, pero tienen ciertas características que los diferencian de otros organismos artrópodos. O sea, los insectos son parte de un filo que se llama filo artrópodo. Entonces, en ese filo
se encuentran, además de los insectos, las arañas, los milpies, los crustáceos, ¿no? Camarones y todos ellos. Todos ellos tienen la particularidad de tener patas segmentadas, un exoesqueleto cubierto de quitina, pero los insectos se diferencian de estos otros organismos por tener 3 pares de patas. Las arañas, por ejemplo, ahí sí tienen ya 4 pares de patas, y los miriápodos o los milpies, eso, bueno, pues tienen muchos más, pero todos ellos conforman un grupo enorme que es el grupo de los artrópodos. Ahora, esta visión del interés también de Natalia por la historia natural es desde un punto de vista biológico es muy interesante, porque la biología avanza a pasos agigantados, pero esta visión de ver la biología desde la historia natural, yo siento que se ha ido perdiendo. Por ejemplo, se puede uno especializar muchísimo por estudiar la genética de una especie X, o la afectación del cambio climático sobre una especie Y, pero si no conocemos las cuestiones básicas de historia natural de estas especies, pues nos estamos perdiendo de muchísimo. Y enfocar la biología comenzando desde la visión de la historia natural nos enriquece mucho, porque esa visión nos permite descubrir cosas o intuir cosas que de otra manera no podrían estar ocurriendo. Por ejemplo, cuando salimos al campo, que vamos de paseo, siempre llevo una cámara y le saco fotos a todo lo que se mueva. Y a veces mi esposa me acompaña. Entonces, una vez andábamos dando un paseo de historia natural por ahí, y yo quería encontrar insectos para fotografiarlos, y me dice, aquí hay algo, aquí hay algo que no has visto. Y me acerco, y en efecto era una chinche depredadora que se estaba comiendo a otra chinche. Entonces, eso es común verlo. Pero noté algo raro ahí, que había otro grupo de organismos que estaban alrededor de este episodio, y cuando me acerqué vi que eran moscas. Moscas parecidas, no sé si conocen ustedes los jejenes, cuando han ido a las zonas tropicales, estos que les pican y les sacan una gotita les dejan una gotita esa. Así a simple vista parecían jejenes. Le estuve tomando algunas fotos, y mientras le tomaba la foto, el depredador soltó a la presa, que era otra chinche fitófaga, y la alcé del suelo, pero me llamó la atención que estas mosquitas inmediatamente trataron también de acercarse al bicho que ya tenía yo en la mano. Entonces dije, aquí hay algo más en esta historia, ¿no? Entonces, ya llegando a la Ciudad de México y viendo las fotos que había tomado, no soy dipterólogo, no tenía yo idea de qué moscas eran. Me puse a indagar y le pregunté a un colega que estudia dípteros, le digo, oye, ¿tú sabes qué especie o qué familia son estas? Porque las encontré así y así. Dicen, mira, son una familia que yo ni conocía, que se llama Milíquide. Dice, pero yo no soy especialista, escríbele a fulanita de tal. Entonces le escribí y me dice, son fulana de tal especie. Y subí esta foto con unos comentarios a las redes sociales en una página de insectos, y les describí, les comentaba que era una escena muy bonita, porque se veía el depredador, se veía la presa,
y se veían estas moscas que a mi entender podrían ser equiparables a un chacal. Por ejemplo, cuando un león captura una presa, los chacales aparecen por ahí. Entonces, justo después de estar investigando esto, me doy cuenta que estas famosas mosquitas, yo no lo sabía, les dicen moscas chacal. Entonces, estas cuestiones de observación de historia natural, en biología, creo que enriquecen muchísimo pues, todo tipo de investigaciones. Entonces, por eso comentaba yo que Natalia tiene muy buena vista para ver cosas de historia natural. Historias extrañísimas, ¿no? Y la cualidad heurística del saber de ambos, ¿no? De ambas. Ajá. Y pues bueno, me gustaría abrir la conversación a ustedes porque estar aquí en presencia pues le da sentido si participan. Entonces, pues ¿a quién le gustaría hacer alguna pregunta? Bienvenida acá. Bueno, yo voy a abrir el micrófono al público. Pero antes quería anotar algo que justamente me despertó esta conversación, y es lo que nos acaba de decir el doctor González, y es justamente nos acaba de hacer un relato, ¿no? La forma en cómo encontró esto, cómo salió, caminó, se fue con su esposa, encontró todo esto. Ese es un relato. Entonces quería justamente añadir que la historia natural, digamos, está totalmente emparentada con algo de la literatura, que es la literatura de viajes, ¿no? Los primeros viajeros, muchos, hicieron diarios para entomológicos o diarios de, digamos, de especies. Carl Linneo, por ejemplo, fue un gran especialista en los nombres. Entonces, digamos, el inicio o parte de la literatura está emparentada a esta cuestión de los nombres, y se me hace muy interesante cómo la observación también es parte de la literatura, parte de la mirada ensayística, cómo relacionamos los eventos, las anécdotas que tienen emparentamiento, digamos, con las herramientas de la biología, ¿no? Y la observación, por ejemplo, también es una herramienta de la literatura. Entonces, me parecía muy interesante esta relación con la literatura de viajes específicamente, y pues, con lo que nos acaba de decir Natalia, que creo que ha sido muy interesante. Yo quería decir una pregunta que la manda la maestra Julia Santibáñez, y son dos preguntas en realidad. Voy a empezar con la primera, que esta probablemente sea más para ti, Natalia. En la novela La Pasión, según G.H. Clarice Lispector, tiene un episodio muy sorprendente con una cucaracha. De hecho, en toda su narrativa, novelas y cuentos, el mundo animal está muy presente. Por ejemplo, las gallinas, como metáfora de algo. En la literatura más contemporánea, por ejemplo, la de Isabel Zapata, noto un esfuerzo por no metaforizar a los animales. Si esta tendencia resultara cierta y se afianzara, ¿podría contribuir a que poco a poco cambiara nuestra relación con el mundo no humano? Wow, pues qué pregunta. Me gusta que también la pregunta parte de un ejemplo como que algo que se entiende como canónicamente como literario, como Clarice Lispector. Pero bueno, creo que no sé si convendría, insisto en esto de definiciones provisionales, convendría llamar que yo sí siento que está habiendo una especie de, voy a decir, no sé si sea correcto, como un giro vegetal, o sea, quizás sí podríamos hablar como de un giro lingüístico para nombrar ciertas cosas, de un giro afectivo de la política para nombrar ciertas otras, de ciertos momentos donde nos estamos haciendo preguntas en compañía, porque creo que es algo que se está pensando mucho ahorita, pues definitivamente puede haber un giro ahí con lo no humano, ¿no? También lo hablábamos con Tania. Bueno, para mí como
mi maestra al respecto es Mónica Nepote, definitivamente, ¿no? Esta montañista y escritora que al menos a mí me ha llevado mucho a dar un poco como la vuelta a esto, ¿no? Yo creo que hay algo como muy particular, e incluso me gustaría mezclarlo con esta idea de bestiario, porque bueno, un poco la historia de Occidente, digamos que tiene que ver con el antropocentrismo, ¿no? Que sería no solamente poner lo humano en el centro, eso sería como el concepto, sino como pensar que todo es para nosotros, para nosotros. Entonces eso ha sido fundamentalmente, yo creo, como una, pues eso, una concepción que nos ha llevado también a una forma de devastación tremenda, ¿no? Que no se trata solamente de procesos económicos, políticos, sino procesos afectivos, ¿no? Entonces yo creo que una forma de hacer frente a ello, y con ello siempre me gusta pensar en lo que dice al principio de este libro de la sublevación, Franco Bifo Berardi, cuando dice, bueno, todo el tiempo hablamos de crisis, ¿no? Estamos en crisis económica, crisis política, pero él dice, no, yo creo que la crisis más importante es la crisis de la imaginación. Y yo creo que me parece una cosa muy provocadora, no quiere decir que las otras crisis no estén allí, por supuesto, pero creo que poner también la imaginación en el centro de cómo nos pensamos es un espacio donde también la literatura, y la literatura ya no pensada como algo escindido de otras disciplinas, en este caso de la ciencia, por ejemplo, pues sí, ¿por qué pensarnos desde la historia ambiental? ¿Por qué tratar de llevar narrativas también de lo vegetal? Decíamos ahorita de los hongos, que también hay como unas metáforas muy interesantes allí de cooperación mutua y de cómo funcionan. A propósito de eso, agradezco que esté aquí enfrente mi abuelita, que es una experta en hongos. Y eso me da mucha ternura porque siento que ella siempre pensó que yo iba a ir como por un camino de las humanidades, y digo, bueno, también las humanidades de pronto estamos aquí hablando con la ciencia, y eso es muy hermoso, pero también tiene que ver como con una cosa afectiva, definitivamente, ¿no? En mi caso. Entonces yo creo que pensar, traer otra vez como al centro esto de la imaginación es algo que está ahorita en la literatura, y hay como un furor al respecto, ¿no? Solamente como para agarrar como esa pregunta, para traerlo de los bestiarios, que también siento que es lo que nos convoca. Creo que me gusta pensar en esta posibilidad también de reimaginar los bestiarios, ¿no? Porque si bien los bestiarios es digamos que es una comprensión medieval que tiene que ver como con una recopilación, una colección de animales fantásticos o de seres que no somos, que no son exclusivamente humanos, sino que se visten como de otras cosas. Yo creo que sí cabría repensarlo en el concepto, digamos, en los tiempos del Capitaloceno, ¿no? Si le podemos poner como un nombre de tantos que puede haber, todos con muchas características, pero bueno, también pensar que no solamente para caer en estos términos un poco morales, creo, de una devastación del mundo, como de, oh no, todo está mal, sino como también de cómo repensarnos en estas nuevas formas de vínculos que se gestan a partir de estos nuevos climas, ¿no? Estos nuevos espacios de relación que están pues totalmente modificados, ¿no? Por el capital y por nuestro paso en el mundo, nada simbiótico, ¿no? Entonces, ¿cómo traer pues sí al centro más esta cosa simbiótica? Bueno, por supuesto, como Donna Haraway creo que lo está trayendo la discusión, y eso también está ahorita, creo, mucho hablándose en la literatura aquí en México, pero yo pensé, hay un herbario que, por cierto, este ejemplo me lo regaló Mónica Nepote, que a mí me pareció, cuando lo estaba leyendo, dije, claro, pues esto podría ser en realidad un ejemplo un poco raro, pero ¿por qué no podríamos pensar que esto es un bestiario, no? Y es un libro que, por cierto, se puede descargar en línea muy fácilmente, se llama El herbario de Chernobyl. Está solamente en inglés, de Chernobyl Herbarium, y está hecho por dos personas, ¿no? También me gusta esta cosa de la autoría colectiva, ¿no? Por un lado es esta artista francesa que se llama Anaïs Tunder, que es esta artista que entrecruza como estas narrativas de la naturaleza, la antropología y la tecnología para sus obras, y ella, digamos, como que pone las fotografías del libro, porque el libro se compone de fotografías y de texto, y por el otro lado está el texto, que es de un filósofo ruso que da clases en Bilbao. Me pareció muy interesante esa mezcla,
que se llama Michael Marder, y digamos que él es como famoso por traer este concepto de pensamiento vegetal, ¿no? Entonces, este libro se compone de estas fotografías absolutamente alucinantes, de este herbario, digamos, recolectado por científicos de estas plantas alrededor de Chernobyl, después de la explosión nuclear. Y entonces lo que hace la artista es, por cada año que ha pasado desde la explosión nuclear, digamos, poner esas plantas en unas, digamos que se imprimen en unas placas fotosensibles, pero entonces se vuelve a imprimir sobre la misma por cada año que ha pasado desde la explosión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos unas fotos de unas plantas que están resplandecientes, brillantes. Y entonces la artista lo que trata de imaginar es cómo se habrán visto esas plantas, cómo habrán brillado cuando fue la explosión nuclear. Entonces lo que ves son unas plantas absolutamente alucinantes, ¿no? Que no parecen como de este mundo. Y bueno, eso se acompaña de textos muy interesantes de este filósofo, donde un poco se cuestiona sobre la devastación, ¿no? Pero también sobre esa belleza posible de esas cosas nuevas también que están surgiendo allí en esto que incluye algo tan terrible, ¿no? Y yo dije, pues tal vez esto también es una forma de bestiario en nuestro tiempo, ¿no? O sea, como, porque sobre todo creo que hay o sea, si el bestiario es algo, pues es como una especie de, pues de colección de alteridades, ¿no? De alteridades. Entonces, sí, justamente la alteridad creo que es eso que nos va a permitir como ponernos en un espacio distinto para reactivar los imaginarios y qué cosa más urgente que voltear hacia ese otro lado que siempre se ha visto como un otro, pero realmente pues no seríamos nada sin eso, ¿no? O sea, ¿qué es este espacio, no? ¿Cómo no sentir que estamos tan separados de esto mismo, no? Entonces, bueno, creo que por ahí puede haber como posibilidades. Definitivamente hay un giro, creo, ahí, ¿no? Gracias, Carla. Gracias, Natalia. Esta pregunta es para el doctor Enrique y que tiene que ver un poco con esta conversación que está teniendo con Natalia, ¿no? O sea, su parte científica evidentemente está ahí, pero Natalia está hablando un poco de cosas científicas que de alguna manera chocan en usted o impactan en usted de determinada manera. Entonces, por ahí va la pregunta de Julia también. Y quería resaltar también que en estos conversatorios que hemos hecho con el Instituto de Biología, justamente queremos despertar esa multidisciplina, la relación multidisciplinar entre estas dos disciplinas por lo menos, y cómo de alguna manera están leyéndose a sí mismas, ¿no? Vemos la parte literaria dentro de la biología, pero también la parte científica dentro de la literatura, dentro de lo que han estado conversando ellos dos. Entonces, ese tipo de cosas nos interesan muchísimo porque creemos que a partir de ello es posible también divulgar la ciencia y, por otro lado, también divulgar la literatura dentro de los científicos. Entonces, creemos que bueno, estos conversatorios en ese sentido son importantes por eso. Ahora bien, la pregunta de la maestra Santibáñez es la siguiente. Este poema que ahorita voy a leer, de Antonio del Toro sobre las libélulas, me parece muy bello, dice ella. Tengo entendido que usted, maestro González Soriano, se dedica a las libélulas. Me gustaría saber qué opina desde la ciencia sobre abordajes líricos de este tipo. ¿Le gustan? ¿Le chocan? ¿Los encuentra contraproducentes? Y va el poema. Libélulas. Como las flores, pero con alas, insomnes, esdrújulas, aéreas, acuáticas, ¿qué comen? ¿De qué viven? No del néctar. Pese a su gracia diminuta, son águilas más eficaces que las águilas, águilas de 4 alas. Incansables, atrapan abejas, moscas, mosquitos, mariposas. Otean en el vuelo con su cabeza de innumerables ojos los 360 grados de la casa. Los pájaros y las mantis son sus enemigos, pero su vuelo imprevisible. Y su visión esférica las hace presas raras y difíciles. Desde linfas carniceras, el estanque es su paraíso, coto, cuna, tumba y oasis. Nunca tocan el suelo, nunca pliegan las alas.
Solo terrestres, en las ramas más finas, acechan siempre dispuestas tras sus colores inocentes, voraces y concentradas. A nuestros ojos, indiferentes a su ferocidad, solo son helicópteros de juguete o haditas de colores, la contraparte festiva de los insectos negros que nos pican. Pues antes de que se me olvide, luego le solicito me mande ese poema, es muy bonito. Y bueno, las libélulas no porque yo las estudié, pero son de los insectos más carismáticos. O sea, las libélulas, algunos biólogos las han llegado a equiparar o a decir que son las aves de los insectos. O sea, ustedes conocen a los grupos de estos que estudian las aves, pues se salen al campo con sus binoculares y están viendo. Pues las libélulas en realidad tienen varios atributos que las hacen muy vistosas, muy carismáticas. Uno de ellos es su tamaño. O sea, las libélulas son insectos que son fácilmente visibles para el ojo humano. Si uno va, por ejemplo, a un río o a un estanque, de las primeras cosas que se encuentra uno por ahí son las libélulas. Y otro atributo de las libélulas son insectos de colores muy vistosos. Y un punto más es su comportamiento. O sea, las libélulas han sido usadas como modelos para estudiar algunas cuestiones de comportamiento animal, en especial cuestiones de comportamiento reproductivo y más particularmente de selección sexual, porque muchas especies los machos son territoriales. Los machos, por ejemplo, llegan a las orillas de los estanques, establecen territorios en donde no dejan que ningún otro macho invada ese territorio, porque en ese territorio están algunos elementos que son de interés para las hembras, que son, por ejemplo, los sitios donde ponen los huevos. Entonces los machos monopolizan esos sitios y no permiten que ningún otro macho entre ahí. Entonces, esas cuestiones de agresión, por ejemplo, han sido tomadas como modelos para estudiar la agresión animal en general. Y también, en relación a su conducta reproductiva, con las libélulas se han hecho descubrimientos asombrosísimos. Por ejemplo, de cuestiones, como les decía, de selección sexual. Por ejemplo, muchos de los insectos, la gran mayoría, diría yo, son promiscuos. Entonces, machos y hembras se aparean varias veces. Pero aquí viene una pregunta, si una hembra se aparea con 10 machos diferentes, ¿quién es el papá de la progenie? Entonces, en los años 70 más o menos, en los años 70, se pusieron a estudiar una especie de libélula y descubrieron, los insectos, otra de las características que tienen es que las hembras almacenan esperma en unas bolsitas muy chiquitas que se llaman espermatecas. Ese hecho hace que sean muy propensas a tener un fenómeno que se llama competencia espermática, que ahorita lo voy a decir qué es. Entonces, se descubrió que en una especie de Estados Unidos, los machos usan el pene no solamente para introducir los espermatozoides, sino lo usan como un mecanismo de limpieza interna. Es decir, en los insectos, el macho que tiene la ventaja en fertilizar el mayor número de progenie es el último. O sea, el último macho que se aparea con una hembra es el que va a fertilizar la mayor carga de los huevos de la hembra.
Entonces todos los machos quieren ser el último. Entonces en esta especie descubrieron que durante la cópula, es una especie que dura 10 minutos copulando. Y lo que hacían era, perdón, agarrar parejas en cópula, sacrificarlas y ver qué es lo que estaba pasando en el órgano de almacenamiento de la hembra. Entonces pasaban 5 minutos y no había esperma. Pasaban 7 minutos y no había esperma. Pasaban 9 minutos y no había esperma. Entonces decían, bueno, pues el macho, entonces, ¿qué está haciendo, no? Entonces se dieron cuenta que hasta el último minuto es cuando él, previa a una limpieza de la bolsa espermática de la hembra, durante la cual si hay esperma rival, lo sacan. Y al final, eyaculan y entonces fertilizan la mayor cantidad de... Entonces las libelas son muy interesantes en varios aspectos, pero también en las cuestiones culturales, por ejemplo, pues hay representaciones en pinturas, en la literatura. A mí me encanta esta idea y por eso le decía que si me hace favor de enviarme luego el poema. En México estoy tratando de hacer un compilado de los nombres comunes. Hay unos nombres muy chistosos que le dan a las libélulas. Cigarrillos, cigarra, chiguilines, turish, en Yucatán, turiches, muertes, burras. No sé por qué les dan esos nombres, pero son nombres muy locales. Es muy bonito hacer yo quisiera hacer una cosa para ver. Y además, ¿por qué les dicen así? Gracias. Muchas gracias, les agradezco esta oportunidad. Creo que es una experiencia interesante para nosotros. Tendemos a encerrarnos mucho en nuestros campos de trabajo acá. Los científicos eso hacemos. Pero en particular en la biología, la historia natural, pues es un ejemplo interesante de narración, de narrativa. Y no, ahorita rápidamente me vino a la mente, pues no solo las fábulas, ¿no? De Esopo, que ya desde entonces hablaban de cosas morales, digamos, usando animales, sino de un libro maravilloso que mi hija adoraba, que es un libro de Gerald Durrell, que no solo era un hombre, un naturalista, y cuando hace estas narraciones de vivir en Corfú, en Grecia, y cómo se salía a explorar de niño y a observar, y llevar organismos a la casa y escribir sobre ellos. Después se convirtió en un gran zoólogo, vamos a decir, aunque era un naturalista, zoólogo y director de zoológico en Inglaterra, en una familia súper brillante, digo. Su hermano Lawrence Durrell, pues fue todo en eminencia, ¿no? Con sus libros. Entonces, la historia natural y la ciencia pueden juntarse por muchos caminos y creo que lo podemos hacer y lo estamos viendo, lo contemporáneo. Y efectivamente, como Carla decía, para los que somos divulgadores de la ciencia, contar historias es muy importante. Entonces, nos gusta empezar contando historias para que la gente se interese, no necesariamente para que se vuelvan especialistas, pero para que lo disfruten. Entonces, la idea de hacer estos textos como el de Natalia, que al final dice, bueno, me di cuenta que las arañas no eran insectos, significa este cruce de entender que todos los saberes son importantes y que todo el conocimiento, desde la literatura, desde la ciencia, desde cualquier campo, puede aportar cosas para el disfrute, para la observación, para no de vivir esta vida tan rápida que tenemos ligados muy a la tecnología y no a volver a observar la naturaleza, que es un concepto muy, muy antiguo y que seguimos usando. Gracias, Carla. Pues esto de los bestiarios me pone a pensar y hablar de Occidente, pues en hacer arqueologías, en ir muy, muy atrás. Y la mayor narración yo creo que podemos encontrar yendo así hacia atrás sobre las alteridades es la Odisea, ¿no? O sea, pensamos en cíclopes, en sirenas, quimeras, Escila y Caribdis, cosas así. Perdón, soy de letras clásicas, entonces. Y es como esa fascinación y ese encuentro con el otro. A mí me sorprendió mucho cuando leí una explicación que un autor griego
ya tardío, decía, es que el cíclope no es el cíclope, es un volcán, porque cuando el cíclope se come a uno de los amigos de Odiseo, él ya había tomado sangre, bueno, ya tenía sangre, vino y leche, y entonces es como esta idea de esta cosa enorme, grande, y tiene como su cara redonda, eso significa cíclope etimológicamente, y es un volcán literalmente, porque lo que escupe es como esa lava, ¿no? Pero está esta idea también de darle lo antropomórfico, obviamente. La sirena que no es la sirenita de Disney, es mitad pájaro, mitad humano, y demás, o sea, como todo este peligro que es el irse, ¿no? Como Natalia Oaxaca. O sea, es una odisea, pues. Y es tan antiguo, pero de cierta forma es como un bestiario un poco, ¿no? Los lestrigones, todas estas criaturas rarísimas, los lotófagos, ¿no? Que son humanos, pero que son como pachequísimos porque se la pasan comiendo loto y se olvidan de todo y viven en el placer absoluto, que bueno, luego Aldous Huxley hará un mundo feliz, ¿no? Pero eso, como pensando en bestiarios que no son formalmente o nominalmente bestiarios, eso de hablar de los nombres, me hace pensar en Linneo y en esto que hace de la nomenclatura binomial. Linneo era sueco, pero él trabajaba en cortes de reyes europeos y pues nadie lo iba a pelar si escribía en sueco, ¿no? Entonces por eso hace estos tratados en latín donde hace el inicio de la taxonomía moderna y de la nomenclatura binomial. Y en realidad es poesía, o sea, es latín como cualquier bestiario medieval en ese sentido, pero por ejemplo ponerle a la mosca Drosophila melanogaster Drosophila, o sea, amante del rocío, y que tiene que ver con la mosca, nosotros pensamos que son cochinas, ¿no? Ajá, esa mosca de la fruta, pero o sea, es poesía y a mí me lleva mucho eso de la taxonomía. Bueno, yo creo que si hubiera estudiado biología también me hubiera inclinado por la taxonomía, porque yo entré a clásicas por mi amor por las etimologías, ¿no? En la prepa. Entonces, ya estoy aquí de narrador yo también. Bueno, entonces la taxonomía es como esa poesía, es lo más cercano que yo siento que tiene tal vez la biología a la poesía como más lírica, más abstracta en ese sentido. Y me gusta eso de que es poesía para relacionarlo con metáfora, porque metáfora en griego es algo que te lleva más allá. O sea, en griego moderno, cuando uno toma el transporte, el camión, se llama metáfora. O sea, es transporte, te lleva a otro lado. Entonces, la taxonomía, si uno lo piensa, en realidad sí puede ser una descripción y lo pensamos como algo muy científico, muy sistematizado y demás, pero en realidad viéndolo a veces en muchos casos las etimologías de los nombres que tienen las especies son poemas, ¿no? Entonces, bueno, así hablando un poco de las relaciones que tienen las disciplinas, eso lo creo. Y otra cosita, así como comentario muy etimológico de Occidente es el individuo, ¿no? Este mito del individuo y cómo hablaban más bien de lo fungi y esta idea de lo contrario del individuo, ¿no? Porque individuo es de indivisible, o sea, es uno entero y en realidad somos collages, o sea, lo que sabemos ahora es que somos parches y mezclas de todo, ¿no? Pero es muy triste pensar el individuo así como una cosa solita y es como átomo, o sea, átomo indivisible, incortable, ¿no? Como, etimológicamente, y no somos átomos, o sea, los átomos en realidad funcionan porque están en contacto con otros átomos y porque reaccionan y demás, y cuando están solos hacen bombas, ¿no? Justamente. Entonces, si estos mitos de Occidente son una carga muy fuerte, pero yo creo que estamos buscando en este tipo de conversatorios y en estas relaciones fungi, estamos lanzando esporas unos a otros para eh, pues para ver hasta dónde llegan, ¿no? Y hasta dónde llegamos, pero en formas conjuntas, en formas como el micelio, justamente. Pues, muchas gracias a los dos por inspirar tantas cosas y a todos por estar aquí.
Solo algo rápido, porque Ricardo también aparece en mi texto porque me ayudó a traducir una cosa de Erasmo de Rotterdam de latín. Y nada, sí, somos multitudes. Sí, creo que habría que narrarnos también de otra manera, ¿no? O sea, que como contamos esta historia, pues también, ¿qué tal si en el principio no fue la competencia, sino la amistad, ¿no? Esa es como una pregunta ahí que me parece importante también para pensar la relación con el mundo natural y como algo no separado, ¿no? Pero yo sí creo que es la amistad lo que va antes que la competencia y que la lucha entre especies. ¿Alguien más quiere participar o hacer otra pregunta? Agradeciendo a los ponentes, yo como biólogo también, igual que Enrique, entonces tengo un elemento que siempre me hace boom siempre, y es la palabra evolución. Y entonces, en mi historia, como persona, como individuo, como ese ser indivisible, yo entiendo que la evolución la puedo entender como este proceso en la historia de nuestra especie, la especie humana, pero también en la evolución de mi familia, pero también en la evolución mía, propia como individuo, y también en la evolución de mi conocimiento, que con base en una experiencia o experiencias, tengo una evolución. Entonces, querida Natalia, ¿cuál ha sido esa parte tuya, si voy bien, en tu evolución desde que empezaste a escribir hasta que terminaste? ¿Qué cambiaste en tu obra? ¿Hubo alguna evolución? Algo que dijiste, corto, y voy a generar otra idea. Enrique, ¿qué pasó en tu evolución? ¿Hubo algo interesante que cuando eras estudiante dijiste, el camino es por aquí, y luego en tu evolución cambió? Todos somos cambio. Bueno, sí, a lo mejor de manera chusca, puedo decir que mis primeros enfoques o que me llevaron a la biología es que no quería yo ver mucho con materias que llevaran ni matemáticas ni física. Entonces, bueno, pues ya me fui encaminando por ahí, pero también hubo un momento que me gustaban las rocas, las piedras, entonces también estuve a punto de meterme a la carrera de geología. Platicaba yo con Tania que a ciencia cierta yo no sé exactamente por qué finalmente escogí la carrera de biología, pero es muy probable que la influencia de mi padre, que en paz descanse, tuvo algo que ver. Él no tenía que ver absolutamente nada con la biología, pero yo recuerdo que en mi infancia, en los fines de semana me decía, vente, vámonos al cerro. Nosotros vivíamos aquí en la Ciudad de México y me llevaba, no sé si conocen Ameca. Bueno, por allá hay un pueblito que se llama Tlalmanalco. Entonces me llevaba a Tlalmanalco, llegábamos al pueblo, nos metíamos a un tendajón y dice, a ver, déjame llevar algo para comer. Y me acuerdo que compraba bolillo que tenían ahí frío, ¿no? Un queso durísimo, que estaba ahí, le dicen queso añejo, una lata de sardina, un refresco y unos chiles. Me decía, vámonos. Y nos subíamos al cerro, y ya en el cerro él se acostaba, así como estamos aquí, empezaba a ver los árboles, empezaba a ver el cielo, y luego ya me preguntaba, ¿tienes hambre? Pues sí. Entonces me hacía mi torta de sardina con queso que me sabía exquisita, porque yo ya tenía un hambre ahí después del mediodía,
Entonces yo creo que esas vivencias me hicieron mucho llegar a estudiar la biología y a escoger esta carrera. Creo que también, bueno, sí, en mi caso también creo que hay algo como muy, muy personal, pero bueno, también me gusta pensar en esta idea de, sí, como usted dice que choca mucho la palabra evolución, creo que a mí también me choca en tanto idea de progreso, porque justo creo que no, o sea, no como un todo apunta hacia algo mejor, ¿no? Me gusta más pensar eso como un movimiento vibrátil, justo porque está vivo, ¿no? Y a veces un poco hacia un lado, a veces otro, ¿no? También como en esa diversidad de emociones y de complejidades, ¿no? Pero bueno, creo que sin caer, o sea, sin ser como tan anecdótica específicamente, pues creo que lo que trastocó mi vida es la amistad, o sea, son los encuentros. Para mí eso, y también desde ahí creo que se trata de, pues trato de abrirme un poco a la escritura, ¿no? O sea, sí quizás sí hubo un momento específico cuando yo antes de entrar a la carrera entré a un curso de cine con la maestra Sonia Rangel y descubrí como qué era la filosofía a través del cine y dije, wow, yo quiero esto. Y ya encontrándome con la filosofía dije, ¿cómo puedo pensar esto no desde un dispositivo académico? Entonces también la literatura fue la que me dijo, claro, puede ser por acá también, ¿no? Entonces podemos pensar y podemos crear, ¿no? Y desde ahí puede haber también como respuestas provisionales a todo. Pero yo creo que lo que marca es la amistad, ¿no? La amistad y los encuentros, el amor, por supuesto, como eso que rompe la estructura de una vida, ¿no? O sea que a partir de que conoces a alguien y de que estás en contacto con ese otro, descubres que el mundo puede ser distinto, ¿no? Entonces, bueno, no sé, más que evolución, pues pensar que hay siempre una multiplicidad también de quienes somos, que está allí como en potencia, pero es hasta que te encuentras con otro, y ahí vamos, creo que también te encuentras con otro no humano, también puede ser, que se mueve todo. Entonces, para mí como que esa posibilidad de ser otra está siempre en relación a esos encuentros, a esa posibilidad, creo, de la amistad. Y eso también, pues creo que también lo abre leer, ¿no? O sea, a veces lees algo y dices, ¿por qué esta persona me conoce, no? O sea, ¿qué sabe de mí? ¿Por qué me está hablando a mí una persona del siglo XIV, no? ¿Qué es eso? Y de pronto hay una amistad en ello también, ¿no? Como esos encuentros que también van más allá de los cuerpos, en un sentido como solo en esa materia que conocemos como cuerpo, ¿no? Sino como cuerpos afectivos, ¿no? O como ver ver un atardecer y decir qué es esto, ¿no? Y que algo se mueva dentro. Para mí ahí como que se mueve esta idea con la creación y con la escritura. Pues creo que no nos resta más que agradecerles muchísimo su presencia. Ha sido, creo que una plática muy, muy, muy interesante que abre además cosas, ¿no? Ahora que pones en el centro la palabra, la noción de evolución, y de pronto me viene otra palabra que también vino de la biología, la evolución es ciega, ¿no? Y te deja ya no es esta idea de evolución como progreso, justamente vamos hacia un solo lugar, sino la evolución no tiene ojos, no sabe a dónde va, ¿no? Como nosotros un poco, ¿no? Y también es irnos reconociendo en esta naturaleza que la nombramos justo porque nos separamos de ella, pero al estar metidos en este arboretum con nuestras sillas y con nuestras cosas de la casa y en fin, pero también estamos tratando de eso, de reencantar, de regresar y sobre todo de, como bien decía Carla, tender puentes entre estas disciplinas que sabemos que están y siempre han estado muy unidas, pero hay que volverlas a tejer y volverlas a coser de otras formas cada vez, ¿no? Y cada generación, cada etapa, cada época las tiene que volver a reunir y ponernos pues las preguntas que hay que hacer, ¿no? Y pues muchas gracias al Jardín Botánico por permitirnos hacer esto, por su entusiasmo. Muchísimas gracias a los equipos de trabajo, a Guillermo, a quienes están documentando, que además nos van a permitir que el público que no pudo estar aquí y al que le gusta todavía seguir viendo las cosas desde su desayunador, pues lo haga también. Muchas gracias a Carla Morales, a Finela Halligan por estar acá. Sigan las redes de la Cátedra Carlos Fuentes y de la Cátedra Max Aub. Soy titular de la Cátedra Max Aub, no me presenté, Tania Edo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues eso, síganos para que estén con nosotros en las siguientes conversaciones. Muchas gracias.